Perfecto, pues damos inicio. Primeramente, muy buenas noches a todos. Yo soy Ana Tavares, soy científica de datos y soy representante de comunidades e instituciones relacionadas al área, como son Big Data Dominicana y Cámara TIC. En el día de hoy tendré el honor de ser la moderadora de este intercambio de ideas que vamos a tener con el tema tan interesante que es el 5G y la transformación digital en República Dominicana. Y para empezar entonces este evento y dar inicio a esta noche, vamos a empezar con una pequeña reflexión sobre qué pensamos usualmente cuando escuchamos 5G. Puede que aquí hayan personas que sean allegadas a tecnología y puede que no, pero usualmente lo que pensamos es que vamos a tener internet más rápido. Eso como que entiendo que es uno de los primeros pensamientos. Sin embargo, la verdad es que el 5G es muchísimo más que esto, ya que el 5G abre las puertas a lo que es la conexión entre dispositivos, lo cual a su vez permite el almacenamiento y análisis de información masiva, es decir, Big Data, para los que conocen el término, en tiempo real. Es decir, imagínense una gran cantidad, millones de datos, siendo cada vez guardados, almacenados y obviamente con la capacidad de ser a su vez analizados. Obviamente esto tiene muchas implicaciones también sociales, como son la mejora, por ejemplo, la movilidad social, por ejemplo, pueden haber desarrollos de lo que es, por ejemplo, semáforos inteligentes, luces inteligentes para las calles, también pueden haber mejoras en lo que son las respuestas a emergencias, con, por ejemplo, drones o mejores alertas a lo que son cualquier emergencia, cualquier tipo de problema que haya. También tenemos lo que son mejoras en lo que es el esqueleto eléctrico municipal, igual con todo un tema de herramientas y aplicaciones inteligentes y administración también de lo que es la electricidad. E inclusive se puede utilizar en lo que es en el comercio con líneas de producción tan confiables que es muy sencillo evitar lo que son interrupciones y cualquier tipo de problema que pudiese ocurrir antes inclusive de que ocurra. Como sabemos, la pandemia por la que estamos pasando ha creado la necesidad en todas las empresas no solo de replantearse lo que es el papel de sus canales digitales, sino también que esto ha empujado a lo que es el desarrollo ¿verdad?, de todo lo que es el canal digital. Y también de buscar lo que son nuevas formas de hacer las cosas, de hacer comercio y también, obviamente, de innovar. Y esto está obviamente en todas las áreas, ya sea en medicina, en educación, en el sector turístico, en el sector financiero. El 5G hace posible cosas como son el desarrollo de mejores aplicaciones de realidad virtual, aumentada, extendida, con aplicaciones como ver órganos, por ejemplo, en tercera dimensión, desarrollar clases en ambientes virtuales, ir a museos o galerías de arte en cualquier parte del mundo desde nuestro hogar, ver cómo se vería un nuevo mueble o silla en nuestra sala en tiempo real, entre muchas otras cosas interesantes. Y obviamente podría decir mucho más sobre este tema, sin embargo, aquí tenemos dos expertos en este tema, los cuales nos van a abundar mucho más. Y vamos a empezar esta noche con Mite Michio, quien ha trabajado en las principales empresas de telecomunicaciones de República Dominicana y ha sido consultor en tecnologías de la información para organismos nacionales e internacionales. Adicionalmente, fue presidente de la Comisión de Convergencia de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y representó a las empresas telefónicas en la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Actualmente es el vicepresidente de la Cámara de las Tecnologías de Información y Comunicación de la República Dominicana, o Cámara TIC. Así que adelante, le doy el escenario. Gracias. Espero también tener el permiso para compartir pantalla. Déjame ver. Bueno, espero que estén viendo ahora la presentación. La idea es dar un poco de un vistazo de cómo está las telecomunicaciones en República Dominicana para que sirva de introducción al señor José Otero para su exposición sobre 5G y la transformación digital en la región. Como saben, soy el vicepresidente de la Cámara TIC y estamos tratando de impulsar la industria de las diferentes tecnologías de software, de inteligencia artificial, todo lo relacionado a la industria TIC en la República Dominicana. La República Dominicana, en enero de este año, publicaron este informe, la gente de We Are Social, donde decía que de una población de 10 millones, habían unas 8.6 millones de líneas móviles
unos 8 millones de usuarios de Internet y unos 6.4 millones de usuarios de redes sociales. Eso ha variado un poquito debido a la pandemia. En el último informe publicado por el Indotel, aquí vemos las estadísticas de telecomunicaciones de la República Dominicana actualizadas a septiembre de este año, donde hay 1.1 millón de líneas fijas. Prácticamente hay ya 8.8, casi 9 millones de líneas móviles, y en total, líneas móviles y fijas, hay casi 10 millones en la República Dominicana. La cantidad de usuarios de televisión por paga o por suscripción, el telecable, anda por los 779,000 clientes, y el número de cuentas de Internet anda por los 8.4 millones de cuentas de Internet en la República Dominicana. Aquí podemos ver una encuesta que hace la Oficina Nacional de Estadísticas, se llama En Hogar, y la última, que fue publicada con datos del 2018, dice que el 74.8% de la población dominicana es usuario de Internet. Otro dato interesante que llevo contando desde que inició Internet en el año 1995 en República Dominicana, en mayo de este año se cumplieron 25 años de la implementación del Internet comercial. Para el año 96 ya había unas 5.800 cuentas de Internet en la República Dominicana. Y ahora, en septiembre del 2020, hay 8.4 millones de cuentas de Internet. Si pueden ver, ese crecimiento exponencial que tuvo Internet está muy relacionado al surgimiento de los teléfonos inteligentes, del 4G LTE y de las redes sociales. Por eso vemos un crecimiento a partir de los años 2010-2011 vertiginoso hasta lo que tenemos ahora. Las redes sociales durante la pandemia han crecido bastante. Facebook creció más del 8%, más de 500,000 de nuevos usuarios de febrero a noviembre. Instagram creció un 17%, un crecimiento grandísimo de más de 600,000 usuarios de febrero a noviembre. Messenger, increíblemente, creció 1.6 millones de usuarios en el periodo de la pandemia. Y LinkedIn creció un 10% y ya sobrepasó el 1.000.000 de usuarios en la República Dominicana. Un dato interesante de una ONG llamada Alianza por el Internet Asequible, que hace un ranking de 61 países. Resulta que República Dominicana lleva 2 años en el top 10 de los países medidos por ellos donde el Internet es más asequible para la población. Actualmente, en el informe de este año, creció un lugar, estaba en la posición 10 y ahora está en la posición número 9 de los países donde el Internet es más asequible para la población. Esto lo quiero traer a colación porque siempre se está diciendo que este es el Internet más caro del mundo y más malo del mundo, pero yo me imagino que eso dicen en todos los países. Pero con datos reales podemos ver que el Internet en República Dominicana es bastante barato. Y otro dato dado por la empresa de investigación de mercado cable.co.uk, que también hace un informe todos los años de cuánto cuesta un gigabyte móvil, dice que para América Latina, República Dominicana es el segundo país donde menos cuesta un gigabyte de Internet móvil. El año pasado estaba en segundo lugar detrás de Chile y este año vuelve a estar en segundo lugar detrás de Chile. Y como pueden ver en la gráfica, el Internet ha bajado de $1.88 a 0.74 centavos de dólar por un gigabyte de Internet móvil. En Chile sigue a la cabeza con 0.71 centavos de dólar por un gigabyte de Internet móvil. Esto quiere decir que en la República Dominicana, como vimos, tenemos una buena infraestructura de telecomunicaciones y unos precios que están bien competitivos con el resto de la región. Y rápidamente, sé que a Otero le interesa esta gráfica también.
aquí está cómo se ha implementado las diferentes generaciones de la telefonía móvil en el mundo y luego cómo ha ido llegando a la República Dominicana. Por ejemplo, el 1G primero se implementó en el 81, en República Dominicana se implementó en el 87. Y así sucesivamente, el 4G LTE, que fue el otro gran salto que se ha dado, se implementó en el mundo en el año 2010 y en República Dominicana en el año 2012. Ya tenemos 8 años con 4G LTE en la República Dominicana. Con 5G que se implementó en el mundo en el año 2019, ya hay bastantes operaciones, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Y en República Dominicana todavía no se sabe si será para el 2021 o el 2022 la llegada de 5G. Con esto espero haber hecho una introducción a lo que va a decir José en estos momentos. Y estas informaciones, bueno, van a estar disponibles tanto a través de nosotros mismos, los que estamos participando en este evento, como a través de la Cámara TIC y de 5G Américas. Así que le paso la palabra nuevamente a nuestra moderadora, Ana Tavares. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, señor Otero, por dejarme desmutear. Entonces, primero déjenme presentar al señor Otero, quien en la actualidad es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Adicionalmente, él trabaja allí en 5G Américas para promover lo que es el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como impulsor de lo que es el desarrollo económico y social de la región. También ha sido parte de numerosos estudios regionales en la materia de telecomunicaciones, ha aportado en el desarrollo de estrategias de negocio de redes móviles y se ha preparado educativamente en instituciones internacionales como Georgetown y la Universidad de Cambridge. Veamos qué puede decirnos el señor Otero sobre 5G y su progreso en la República Dominicana. Nos quedamos con usted, señor Otero. Ok, un momentito en lo que comparto pantalla y voy a tratar de no repetir mucho de lo que había dicho Mite. En este momento me avisan si todo el mundo puede ver la imagen. Sí. Ok, perfecto. Yo lo que voy a dar es un pantallazo de cuál es la situación de 5G en América Latina y el Caribe y voy a dar cientos puntos bastante específicos de lo que está sucediendo en América Latina, que aquí en República Dominicana. Nosotros 5G América, estos son algunos de los miembros que tenemos y si visitan nuestra página van a tener muchísima más información más específica, pero vamos a lo que vinimos, que viene siendo cómo estamos en América Latina y el Caribe. Si cuando miramos la región, y esto es teniendo en cuenta que en términos de penetración móvil, o sea, el número de líneas por población, el porcentaje de líneas por población, que no es una métrica que a mí me gusta mucho, prefiero las líneas únicas, o sea, cuántas personas sí tienen teléfono, pero si vamos por penetración, que es una medida estándar, en la región estamos en un 120%. Da la mala casualidad que en términos de penetración móvil, República Dominicana es uno de los países más rezagados junto con México en esta alternativa. Pero hay que tener en cuenta de que cuál es el número de personas que son infantes, cuáles son el número de personas que son envejecientes, cuál es el número de personas que no le interesa tener un teléfono móvil, y ahí esta métrica va cambiando. Lo que sí se mantiene constante es que los números que estamos viendo a nivel regional te indican que estamos en una zona bastante sobresaturada de líneas móviles y lo que antiguamente era un negocio de crecimiento por adición de líneas de suscriptores ha mutado. Ahora lo que es más importante es esa migración de viejas tecnologías como segunda generación y tercera generación hacia la cuarta y en unos pocos años lo vamos a ver también hacia la quinta generación. Ese es el negocio que tenemos en los operadores. Y la buena noticia es que en América Latina y el Caribe tenemos en pocos años más del 90-95% de las líneas móviles con la capacidad de conectarse a velocidades que superan los 20 megabits por segundo. Si estamos viendo en las cifras de República Dominicana, vemos que tenemos exactamente el mismo patrón donde
las líneas casi siempre están correspondiendo en su crecimiento al crecimiento demográfico, y el gran cambio que se observa es hacia esa migración a nuevas tecnologías. Esto es teniendo en cuenta de que las nuevas tecnologías están llegando apenas cada 10 años, más o menos, y tienen un periodo de vida de alrededor de 20 años, por lo que empezamos en el año 0, empezamos a llegar a ese pico en el año 10, en el 10º año, y empezamos a desmantelar luego de los 20 años. Esto nos indica que el crecimiento para llegar a ese pico en el 10º año comienza a darse de cada nueva tecnología en el 4º, 5º, 6º año, cuando los dispositivos llegan a un precio que es asequible para la gran mayoría de la población. Esto es sumamente importante cuando estamos hablando en mercados emergentes, en mercados donde los niveles de poder adquisitivo de la población en general no son tan altos como los que se pueden observar en Europa Occidental, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, etcétera, donde los ARPU de los operadores no son tan altos y donde una diferencia de 50 a 100 dólares en el precio de un dispositivo sí hace una gran diferencia en la decisión del usuario final, porque esta cantidad representa un gran porcentaje de su salario mínimo mensual. Si estamos viendo de cómo estamos en 5G en América Latina y el Caribe, en estos momentos tenemos 11 redes comercialmente cumpliendo con las estándares que te está diciendo el 3GPP. Casi todas son del release 15 del 3GPP. Bueno, todas son del release 15 del 3GPP, excepto con una muy pequeña que hay en Colombia, que es la única que se llama Standalone. Tenemos 2 redes en Puerto Rico, en Islas Vírgenes. Esto es teniendo en cuenta de que es una jurisdicción que depende totalmente de los Estados Unidos, y estos lanzamientos corresponden a la estrategia nacional de 2 operadores de ese país. Tenemos redes fijas en Trinidad y Tobago, en Surinam, en Uruguay y en Colombia, y otras redes móviles en Brasil, donde prácticamente todos los grandes operadores nacionales de este país lanzaron, pero utilizando espectro dinámico compartido, que viene siendo un uso inbound, o sea, están utilizando frecuencias que ya tenían para mejorar la transmisión de datos, ese desempeño del servicio que ya estaban ofreciendo. ¿Por qué? Porque Brasil, que inicialmente esperaba asignar espectro para el lanzamiento de 5G para el 2018-2019, ha postergado este lanzamiento y piensa hacer apenas publicar los pliegos de la nueva licitación durante la primera mitad del año que viene. Nuevamente repito, casi todos los lanzamientos comerciales que estamos viendo en la región son para servicios inalámbricos fijos, que no es novedad, es lo mismo que pasó cuando observamos los lanzamientos en el 2011 de LTE, y muy pocos están siendo hechos para servicios móviles. La otra noticia es que debido a la pandemia, muchos lanzamientos que estaban pautados para el año pasado o para este mismo año han sido atrasados. Aún así, se espera que en los próximos 6 a 12 meses tengamos servicios comerciales por operadores que en estos momentos no están ofreciendo el servicio en Colombia, en México, en Aruba y potencialmente en Chile. Bueno, aquí Mite ya mostró esta lámina de cuáles son las diferencias de las distintas generaciones. Yo lo que voy a decir es que en comparación con las primeras 4 generaciones, la llegada de 5G es un cambio paradigmático. Es la primera generación inalámbrica que no está apuntando para su crecimiento en los seres humanos. ¿Por qué? Porque como habíamos visto anteriormente, ya el negocio no está en conectar personas. O sea, estamos apuntando a esa conexión de cosas, el Internet de las cosas, que eufemísticamente lo podemos llamar ciudades digitales, edificios inteligentes, economía 4.0, como quiera decirse, estamos hablando exactamente de lo mismo.
digitalizar todos los procesos productivos para que sean más eficientes y de esta forma fomentar el desarrollo ya social, económico, etc. Eso es básicamente el 5G. Que si va a ser en esta parte que estamos en una fase embrionaria, un gran cambio a lo que estamos viendo anteriormente, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que estamos hablando ya vienen sucediendo hace 10, 20, 30 años en la región. Todo el mundo puede ir a un restaurante y viene un datáfono y se paga remotamente con un datáfono. Hace años en el sector agropecuario alrededor del mundo se le puede poner un chip a una vaca, una oveja y monitorear su salud dentro de un desempeño ya pautado en la computadora y de esta forma detectar si el animal tiene una enfermedad o no. Tenemos los contables inteligentes de energía, aplicaciones para logística. Todo eso ya está. Pero ¿cuál es la diferencia de 5G? Sí, para el usuario va a ser muchísimo más rápido. Va a tener mucha menos latencia, pero es una latencia que para el ser humano, para el usuario final, no te va a hacer mucha diferencia. Sin embargo, tenemos un incremento en capacidad de soportar conexiones 10 veces más alta de 4G. Con 5G tenemos 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado. Ahora, con 5G tenemos la capacidad de soportar velocidades y cantidades de tráfico que no tenemos con 4G, y esto hace que haya una gran necesidad por la reutilización de esa infraestructura que ya tenemos desplegada, sobre todo en zonas urbanas como la fibra óptica. Digamos, una de las consecuencias de la llegada de 5G es que va a haber un boom en el desarrollo y en el despliegue de fibra óptica, y esto tiene unas consecuencias legales bastante claras, porque en República Dominicana, como prácticamente en todas las Américas, la decisión de quien da la autorización de nueva infraestructura o no es a nivel municipal. Y aquí podemos entrar en unos debates sobre burocracia, sobre derechos, etcétera, que son bastante complejos. Pero por otra parte, 5G lo que también está estimulando, y lo dijo muy bien Ana en la introducción, es toda esa parte de analítica, toda esa parte de utilizar la nube para el almacenamiento y análisis constante de esa información que estamos obteniendo con todos estos dispositivos que se están colocando. ¿Y cuál es la importancia de estar apuntando a esos dispositivos? Bueno, si vamos a datos que te da Gartner, que te da IDC, que te da Global Data, Frost & Sullivan, estoy hablando, todas son consultoras globales, dependiendo del año, dependiendo de la metodología, te van a decir, bueno, por cada línea que tenemos conectada a un ser humano, vamos a tener 10, 15, 20, 30, 50 líneas conectadas a cosas. Ahora imagínate, redondeando, si en República Dominicana tenemos en estos momentos 9 millones de líneas conectadas a seres humanos, y nos toca tener, siendo conservadores, 10 líneas por cada persona conectadas a cosas, vamos a tener un mercado ya de 99 millones de líneas. O sea, estamos comparativamente, se vuelve México. Ya si pasamos 5 años más y ya no son 10 líneas por persona y tenemos 20 líneas por persona, estamos de un tamaño prácticamente de Brasil, y todo este tráfico adicional agregado que se va a empezar a transmitir va a requerir redes muchísimo más robustas en la parte alámbrica, fibra óptica, y en la parte inalámbrica, todo esto lo que viene siendo el 5G. Y el 5G, para poder soportar todo este tráfico, va a precisar de una mayor asignación de espectro en el país, pero no tan solo de esas bandas bajas que históricamente son las que nos han ofrecido servicios hasta la 4ª generación, sino bandas medias y bandas altas o milimétricas por cada uso. Ahora, si vamos a tomar un paso atrás y vamos a pensar cuál es el impacto que va a tener 5G en las personas, bueno, sí, 5G en América Latina se tardó un mes en llegar. O sea, ya no estamos atrasados como región. En República Dominicana todavía no ha llegado, pero la tendencia de las tecnologías móviles nuevas en las últimas generaciones ha sido idéntica en Dominicana,
que en el resto de América Latina siempre ha bajado la cantidad de años desde el primer lanzamiento global a el lanzamiento comercial en la isla. ¿Qué significa esto? No estamos atrasados, tenemos tecnología de punta, pero no vamos a tener economías de escala para celulares. En otras palabras, la economía de escala para celulares es lo que hace que tengas dispositivos baratos. Ahora, si nos llega simultáneamente una 5G a República Dominicana, a Uruguay, a Brasil, etcétera, significa que vamos a estar pagando los mismos precios que se están pagando en el Reino Unido, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, etcétera. O sea que cuando se empieza a lanzar 5G en la región, los dispositivos más baratos estaban en $800,000, $1,500. Eso te limita el mercado potencial que vas a tener y muchos operadores por eso mismo te han dicho, mira, no quiero avanzar agresivamente con un lanzamiento de 5G para servicios móviles porque no tengo un público lo suficientemente amplio para justificar ese retorno de inversión. ¿Y dónde empezamos a ver ese retorno de inversión? Cuando llegamos unos estimados de precio, según Counterpoint Research, otra consultora global, entre $75 y $125. Ahora, ¿cuál es el problema? Debido al COVID, en el segundo trimestre de 2020 tuvimos una caída en la exportación de nuevos teléfonos, muchos de ellos de 5G de un 36% comparativamente con el mismo trimestre del año pasado. La situación sí mejoró en el tercer trimestre de este año, ya no caímos 36, pero caímos un 20%. O sea, estamos todavía en esa fase donde ni siquiera los mercados más avanzados han cumplido con esa demanda que tienen de 5G. Piensan que Estados Unidos se supone que termine el 2020 en estimados conservadores con alrededor de 12 a 14 millones de líneas de 5G y optimistas en alrededor de 16 a 18, casi 20 millones de usuarios de 5G y el impacto, digamos, poniéndolo sencillo, perdimos como 6 meses gracias al COVID en el crecimiento acelerado de esta tecnología. Y obviamente, lo que había dicho, si no tenemos una masa crítica de la nueva generación de infraestructura, va a ser muy difícil justificar estos lanzamientos de forma geográfica amplia. Lo que estamos viendo en América Latina son lanzamientos muy acotados, y al momento en que tenemos un lanzamiento de inalámbrico fijo, eso te dice que la cantidad de estaciones base, la cantidad de antena, de torre, es bastante limitada y no se compara con un lanzamiento de servicio móvil. Y bueno, y lo otro que quería mencionar nuevamente es que es sumamente importante considerar que aquellas zonas que tienen una infraestructura ya desarrollada en la parte de fibra óptica, en la parte de electricidad, en la parte de carretera, de autopista, donde está todo delineado, son las que van a ser las primeras en obtener 5G en comparación con otras, porque sí se necesita mayor inversión y sí vamos a tener unas redes que van a ser muchísimas más densas, con muchísima más cantidad de infraestructura que las que teníamos en generaciones anteriores. La buena noticia también es que como ya el ser humano no es el foco de inversión de un 5G, podemos empezar a ver localidades donde anteriormente los seres humanos, por su baja densidad poblacional, no te justificaban un despliegue de la tecnología, y ahora por la cantidad de autos, por la cantidad de negocios que puede haber tanto en el sector agropecuario, en la minería, en la pesca, en el turismo, sí se puede justificar un despliegue. Y bueno, como le había dicho, uno de los insumos más importantes viene siendo el espectro radioeléctrico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones para este año 2020 había dado unas recomendaciones del espectro que se necesitaba en zonas urbanas y en zonas rurales. Básicamente, si nosotros comenzamos a sumar, diríamos, aquí estamos hablando que necesitaríamos, y veo que
hay un error acá en el cálculo de esto, pero estamos hablando sería alrededor de 1960 en zonas urbanas y 1300 en zonas remotas. Esta es la cantidad de espectro que se ha asignado de forma agregada en América Latina y en los distintos países. Esto es contabilizando solamente por debajo de 3 gigahercios. Y como pueden ver, en República Dominicana hasta este momento ha sido 380. Bueno, ¿qué es el espectro? Me preguntan. El espectro viene siendo esa autopista por la que corren los datos, digamos. ¿Por qué necesitas más espectro? No es lo mismo que tú estés en una autopista con un carril y esté pasando un auto cada 20 minutos. No vas a tener ningún problema. Ahora, cuando empiezan a pasar 10 autos cada minuto, empieza a haber problemas, sobre todo si hay un desfase o hay un agujero en la carretera, y más si son 50 autos cada 30 segundos. Entonces, pues haces un carril adicional para que pasen más fácilmente los autos. Lo mismo pasa con el espectro. Es esa autopista y mientras más personas utilizan los celulares, mientras más personas empiezan a utilizar servicio de datos, empiezan a usar servicio de video, que son más pesados, más tráfico pasa. Por eso es que se asigna más espectro para ampliar la autopista y que el usuario no comience a experimentar problemas de congestión y en casos extremos que hasta los servicios que no son en tiempo real, como un mensaje de texto, les reboten. Eso viene siendo el espectro. Y lo que se recomienda era 1960 en bandas hasta bajas, o sea, digamos menos de 3 gigahercios, para que los operadores puedan ofrecer un servicio de banda ancha móvil bastante bueno y sin ningún problema a sus usuarios. En América Latina en ningún país ha cumplido con una tercera parte de estos requisitos. Seamos justos, en el mundo nadie ha cumplido con esos 1960, pero si comparamos a América Latina con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Japón o en Estados Unidos, vemos que sí hay un desfase también. Digamos, no se ha asignado tanto espectro para servicios móviles en los países de la región como como en mercados más desarrollados. Y cuando estoy mostrando aquí el total que se ha asignado, no significa que todo eso se esté utilizando o que se haya hecho una asignación simétrica. ¿Por qué? Porque los distintos operadores celulares de cada país tienen una tenencia irregular de espectro. Digamos, podemos tener un operador con 90 o megahercios de espectro, pero tenemos otro con 95, como viene siendo el caso en República Dominicana. ¿Y cómo estamos la situación en América Latina? Estos son algunos de los procesos que deberían estar tomando lugar en los próximos 12 a 24 meses. Desgraciadamente, la mayoría de estos procesos, cuando se está acercando la fecha para su celebración, son postergados. O sea, esto es una lista que se mantiene igual, pero muchas veces se posterga, se posterga. Y ese es un gran problema que tenemos a nivel regional y que ha sido exacerbado por la situación macroeconómica regional que venimos teniendo desde antes del COVID y que ha empeorado muchísimo esta pandemia. En los mercados del Caribe, la situación es bastante similar. Esto es, todo el mundo está explorando hacia dónde tenemos que entregar más espectro, qué frecuencias podemos limpiar para asegurarnos de que haya suficiente espacio para que cuando empiece a crecer todo ese tráfico por los nuevos servicios, si el usuario o si el cliente, que puede ser una empresa, tenga esa calidad que requiere. Y esto es tomando en cuenta de que cuando estamos hablando de 5G, muchas de esas cualidades, como una menor latencia, como un servicio más nítido al soportar e imágenes más precisas, al usuario final capaz que no tiene
esa gran diferenciación, pero digamos, cada 100 milisegundos que tú estés bajando la latencia, o sea, lo que se tarda la señal desde el origen a su destino, puede representar hasta el 1% de ahorro en transacciones financieras, transacciones de comercio electrónico. Estamos hablando millones y millones de dólares en ahorros solamente por esa reducción en latencia. Y cuando estamos hablando de 5G, se supone que pasemos en algunos casos hasta latencia de menos de 5 o 4 milisegundos. O sea, el potencial de ahorro es impresionante en comparación con tecnologías anteriores. ¿Y cómo estamos regionalmente? Bueno, estamos lanzando la tecnología al mismo tiempo que en otras zonas históricamente más innovadoras tecnológicamente o más avanzadas, pero digamos, el tamaño de esos despliegues es bastante acotado y su expansión todavía viene siendo bastante lenta. Hay atrasos a nivel regional en los procesos de asignación de espectro radioeléctrico. La infraestructura presente en el mercado es clave, o sea, la fibra óptica muy importante, y en zonas más apartadas los servicios de microondas o hasta los servicios satelitales. Y en República Dominicana, pues obviamente toda esta infraestructura de cables submarinos que aterrizan en el país también son muy importantes tener todas esas salidas internacionales. Lo que sí estamos contemplando, y esto no se veía en las primeras 4 generaciones, es un interés del gobierno en acelerar el lanzamiento de 5G móvil y meter esta tecnología y todos los procesos de asignación de espectro, todos los procesos para minimizar la burocracia en términos de licencia en todos los planes de desarrollo, porque comprende que que el 5G va a ser clave para ese inicio de una transformación digital tan necesaria en los países. Y como habíamos dicho, Aruba y México deberían estar lanzando servicios prontamente. Y bueno, ¿y qué tenemos a futuro? Bueno, primero tenemos que controlar expectativas. Sepamos que el 5G apunta al segmento empresarial, a toda esa parte de negocio. Si lo estamos viendo hacia el usuario final, más allá de grandes velocidades, no vamos a ver un gran cambio a corto plazo. Y nos vamos a demorar, al igual que pasó con LTE en la 4ª generación, unos 4 a 6 años antes de que tengamos una adopción masiva, o sea, teléfonos baratos. Y esto teniendo en cuenta de que cada vez tenemos menos subsidios de teléfonos por parte de los operadores. El 5G debe entenderse como un habilitador de la transformación digital. No va a pasar de la noche a la mañana esta transformación digital, sino que es unos primeros pasos para toda esa digitalización de los procesos productivos de la economía, y esto va a continuar con la 6G, la 7G, etcétera, y todas las demás tecnologías que vengan a futuro en las próximas décadas. Tenemos atraso en los procesos de asignación de espectro, y algo que pasaremos a contemplar en los próximos años es cómo podemos apagar esas redes de 2ª o 3ª generación que tenemos estos momentos en el país, pero que me están soportando casi todos los dispositivos que no tienen injerencia humana, que están siendo conectados, como hago esa migración. Y con esto ya termino la breve presentación y podemos pasar a las preguntas, y le paso el control a Ana. Muchas gracias por esas palabras tan interesantes, señor Otero, de verdad que muy interesante. Y yo quería empezar ya esta parte de preguntas con una muy específica, que es sobre la licitación que mencionó el presidente hace unos meses. ¿Usted cree, por ejemplo, que hay cosas más importantes, como por ejemplo el mismo presidente en su discurso decía que alrededor del 32% de los hogares dominicanos son, o sea, apenas son los que tienen internet? Entonces, tal vez fuese mejor enfocarse en cosas como aumentar ese porcentaje de hogares que tienen internet antes de, por ejemplo, pasar a lo que es una licitación de 5G, que supuestamente va a ser en enero. ¿O usted cree que, o bueno, como mismo usted decía, por ejemplo, apagar lo que es 2G y 3G? O sea, ¿cómo usted cree que debería más o menos ser esa adopción en cuanto, verdad, de la forma más óptima posible?
Bueno, cuando estamos hablando de asignación de espectro, tenemos que considerar que la licitación es solamente una de las posibilidades que tenemos. En otros países, digamos, existe el concurso de belleza, un elemento que ha utilizado históricamente Chile, donde la mejor oferta en términos de cobertura, en términos de tarifas y en términos de tecnología a ser desplegada es la que, es la que gana el proceso de asignación. En este sentido, el gobierno le pone requisitos mínimos. Bueno, mira, tengo estas zonas apartadas en localidades rurales que carecen de conexiones o carecen de una oferta de servicios. Yo te doy esta cantidad de espectro, no te cobro por la concesión, pero tú me aseguras que en X cantidad de tiempo empiezas a ofrecer servicios en esa zona y son servicios a precios asequibles. Ya se puede entrar en una negociación con el gobierno para ver qué tipo de incentivos se dan, si hay planes sociales o planes subsidiados para atender a la gente que tiene menor poder adquisitivo. Y de esta forma tú que dicen, matas dos pájaros de un tiro. Empiezas a liberar el espectro porque al final de cuentas tú necesitas entregar ese espectro para que las nuevas tecnologías lleguen y las grandes corporaciones empiecen a beneficiarse de los servicios y las posibilidades que dan. Porque muchas de estas tecnologías, su utilización tú como consumidor no la ves. Digamos, eh, lo que estaba hablando, todo el sector financiero que se puede beneficiar de menores latencias, tú como usuario final no lo vas a ver porque no estás constantemente haciendo grandes transferencias de dinero o haciendo esas transacciones. Por eso, en ese sentido, me parece que habría que explorar, y esto es lo que está haciendo el Indotel en estos momentos, ver cuál es la forma de definir los pliegos. Algo que sí me parece muy importante en el anuncio que hace Indotel para 3.5 y 700 es que ya no le da el espacio al Indotel solamente el gobierno para que decida, sino que involucra distintas entidades de gobierno para que en forma conjunta se tome la decisión y eh, lo que sea el producto final de esa decisión debería tener una transversalidad en el que todas las distintas dependencias del gobierno que han sido representadas en ese anuncio comiencen a beneficiarse de esa digitalización. O sea, por lo menos una hoja de ruta eh, la vamos teniendo. Que eso es algo sumamente importante teniendo en cuenta que no tienes ni 5 países de América Latina que han hecho eso. Eso es esa transversalidad, ese acercamiento grupal hacia un insumo que te dan las tecnologías inalámbricas es muy importante. Ahora, ¿cuál es la decisión final? ¿Cuál va a ser el programa? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues tendremos que esperar a ver cuáles son las decisiones de Intel al respecto. Sí, con respecto a esa pregunta, eh, yo siempre he estado abogando porque la cantidad de hogares con internet, la cantidad de hogares con computadora, no son un reflejo exacto de la realidad dominicana y de muchos países. Cuando se habla de cantidad de hogares con internet, la Oficina Nacional de Estadística lo que está diciendo es que en esos hogares hay banda ancha fija. Y como sabemos, la línea fija no está creciendo, está decreciendo cada vez más en la República Dominicana. Por lo tanto, no es un indicador exacto de desarrollo, porque en la misma encuesta que hace la Oficina Nacional de Estadística establece que más del 85% de los hogares dominicanos tiene celular. El celular es el aparato que más tiene junto con el televisor y la radio. Entonces, si un 85% de los hogares tienen celular, posiblemente tengan internet. Por lo que no se puede decir que el 30% de los hogares dominicanos solamente que tiene internet, si el 85% tiene celular, y que solamente el 18% de los hogares o el 20% tienen computadora, tampoco es un indicador, como ya vimos, porque la mayoría de la gente ya está dejando la computadora por la tablet y por el teléfono móvil. Entonces yo creo que hay que justificar en su justa dimensión que computadoras en hogares e internet fijo en hogares no necesariamente indica un desarrollo o no desarrollo de un país.
Perfecto, muchas gracias a ambos por sus respuestas, muy interesantes. Cualquiera de los que están aquí, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerla por el chat y yo se la hago a nuestros panelistas. Y otra pregunta que yo quería hacer, que me pareció también interesante, eh, y no sé si quieran hablar sobre eso, es sobre, por ejemplo, el efecto del COVID en este contexto. O sea, tenemos, por ejemplo, la licitación que se supone que es en enero, sin embargo, o sea, ¿es el momento adecuado para hacerlo? ¿Usted cree que, porque vimos también en el gráfico que ambos ustedes mostraron, que cada vez más se va acortando esa brecha entre cuando sale internacionalmente y cuando se adopta, por ejemplo, en el país o en la región? Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, la adopción en este caso va a ser mayor por el mismo efecto del COVID o ustedes creen que no? O sea, ¿qué más o menos ustedes creen sobre eso? Mira, el COVID está teniendo un impacto directo en todo lo que vienen siendo las telecomunicaciones. Sí, hay un incremento en el uso de las personas de todo lo que vienen siendo telecomunicaciones, pero también hay una caída en ingresos porque todos los pequeños negocios y las microempresas que han ido cerrando y han ido quebrando han ido también cancelando servicios. Entonces, eso crea una realidad financiera que se tiene que tomar en cuenta al momento de que se vaya a hacer una licitación. Si es que ese es el camino para la asignación de espectro. Por ejemplo, si el proceso, el gobierno quiere hacerlo puramente recaudatorio, que quiero hacer caja para cuadrar mi presupuesto, podemos encontrarnos con un proceso de asignación de espectro que no es atendido, en el que no participan todos los actores del mercado, como pasó con Colombia en diciembre del año pasado, digamos. Uno de los grandes operadores del país decidió: yo no voy a participar en este proceso, y simplemente no presentó oferta. Luego vimos cómo el gobierno colombiano, para aliviar un poco la carga eh, financiera de los operadores, dice: bueno, puedes contabilizar hasta un 60% de lo que prometiste pagar, pero utilízalo para el despliegue de redes en estas zonas totalmente apartadas del país. Entonces, para No, y me aliviar. imagino que también el hecho de que esta gran compañía en Colombia no entró a la licitación, me imagino que fue por lo que usted dijo, que como no hay muchas personas que han adoptado la tecnología, entonces los dispositivos son muy, muy caros, ¿verdad? No, porque esto era una licitación para 4G. Ah, era de 4G en este Era una caso. segunda licitación para 4G. Sí, porque lo que pasa es que ahora, independientemente de para qué estén entregando el espectro, digamos, la era de que podrías cobrar cientos de millones de dólares por la asignación de espectro radioeléctrico ya pasó. Ya no tenemos esos cuellos de botella, ya no tenemos esos operadores totalmente asfixiados, y ya no tenemos esos tiempos donde los evita eran de 30 a 40% y tenías una demanda insatisfecha donde estabas creciendo a 2 dígitos porcentualmente todos los meses. Claro. Eso ya no está así. Entonces, y en esa realidad, muchos gobiernos tienen que darse cuenta de que cobrar una fortuna, y encima de que cobras una fortuna, le quieres decir: bueno, necesito que me pongas esta cobertura de tecnología de punta en zonas donde tienes un ser humano por kilómetro cuadrado, no tengo redes de electricidad, no tengo carreteras, no tengo nada, y eres también responsable de la construcción de todo eso. Como pasó en un Claro. país centroamericano, donde se tuvo que suspender el proceso de asignación de espectro porque nadie quería participar. O sea, Okay. la razón, yo dije en mi lámina: mira, muchos de estos procesos de asignación de espectro en América Latina toman años, pero no toman años porque el gobierno no quiere hacerlo. Hay un país sudamericano que estaba tratando de asignar la banda de 700 desde agosto de 2013. Se ha tardado más de 7 años en hacerlo, porque en las 5 o 6 ocasiones que si ha estado dispuesto a hacerlo, las condiciones han sido rechazadas por toda la industria, y en lugar de hacer un proceso que esté totalmente abandonado sin ningún tipo de participante, prefiere suspender. Perfecto.
Ciertamente todavía aquí en República Dominicana no tenemos una perspectiva del uso de 5G para autos inteligentes que se manejen solos. No tenemos todavía implementaciones importantes de smart cities, de ciudad inteligente, de sensores. Yo creo que el reto también es que vamos a construir la autopista para que después vengan los carros, o vamos a ir comprando los carros y haciendo la autopista. Entonces, económicamente, para el sector privado no es factible estar construyendo autopistas para que después pasen los carros después de 5 años. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio de cómo eso resuelve un problema económico con estar a la vanguardia de la tecnología. Entonces, hay que buscar esos productos, que muchos sitios le llaman el killer application de 5G. ¿Qué es lo que realmente va a ser rentable el 5G para las empresas de telecomunicaciones? ¿Y qué beneficio le va a dar a la población en general la implementación de 5G? Yo creo que, como está diciendo Otero ahora mismo, si no hay una rentabilidad, las empresas telefónicas no son ONG de servicio universal. Son gente que tienen que responder por un ingreso económico. Entonces, el gobierno debe jugar un rol importante en abaratar este costo de la licitación para que pueda hacerse implementaciones de 5G a corto plazo. Okay. Antes de que termine su intervención, déjeme decirle algo que está diciendo Tomás, para que también comente un poco. Él dice que concuerda con que 5G es un habilitador de la transformación digital y que entiende que los operadores tienen que adaptar su modelo de negocio, ya que tendrán mucho más dispositivos conectados transmitiendo datos, impulsando los precios de MB hacia abajo, o sea, de megabytes. El ARPU o ARPU será un número muy bajo. Que por favor, entonces comente un poco sobre eso, si le es posible. Digo, sí, y José, adicionalmente, también si usted tú puede quieres comentar de la región, yo luego te comento de República Dominicana sobre esa pregunta. No, estoy completamente de acuerdo, digamos, cuando estamos hablando de que conectar millones de dispositivos sin injerencia humana, ese famoso Internet de las cosas, primero no estamos hablando de que van a transmitir la misma cantidad de datos que los que va a generar una persona, pero tampoco estamos hablando de los mismos ARPU. Sin embargo, el negocio está en toda esa forma, en la agregación de conexiones. Digamos, poder que una empresa te esté contratando 100.000, 200.000 líneas y cada una te está mandando un mensaje de texto cada dos horas, al final del día estamos transmitiendo grandes cantidades de datos y también estamos haciendo una facturación bastante inteligente que va a estar agregada la que generan las personas. Y esto es sumamente importante porque si nosotros vemos un estado financiero de un operador móvil, estamos viendo de que los negocios que históricamente les generaban muchísimo ingreso ya no están. Digamos, mientras tenemos esta evolución tecnológica de 4 a 5G, también tenemos una evolución en el modelo del negocio que está teniendo que hacer el operador móvil para no convertirse en una tubería donde el usuario termine consumiendo los servicios de terceros que no tienen red propia. Entonces aquí entraríamos en toda una serie de debates. Pero, por ejemplo, desde la cuarta generación las redes de móviles son totalmente IP. Entonces necesitas, si lo quieres hacer telefonía por esa red IP que sea parte, que le genere un ingreso o le genere tráfico que sea del operador, tienes que colocar voz sobre LTE el VoLTE. Casi nadie en América Latina y el Caribe le interesa poner VoLTE porque la gente usa WhatsApp, la gente usa Telegram, Messenger, lo que sea. Y ese uso que tiene el usuario va en detrimento de los ingresos del operador. Entonces tenemos toda una evolución en el otro lado también. Y eso ya se vuelve bastante complejo. Entonces dejo ahora a Mite que comente. Sí, mira, tradicionalmente en la República Dominicana, un teléfono, una línea postpago, tiene un ingreso promedio por usuario, que es el ARPU, de 30 a 40 dólares. Sin embargo, más del 85% de los teléfonos son prepago, que tienen un ARPU de unos 8 o 10 dólares. Si nos vamos entonces a los SIM que se usan en telemetría, que son de 5 megas, lo que paga es $1 mensual. O sea, ahora mismo lo que se está usando Internet de las cosas de banda estrecha, lo que le llaman así, ¿verdad? Porque con un ancho de banda bastante pequeño,
Se pueden hacer rastreo de vehículos, mediciones de contadores eléctricos y todo este tipo de cosas de Internet de la cosa de banda estrecha. O sea que prácticamente no necesitaríamos 5G para eso porque ya lo tenemos. Entonces, poner 5G no necesariamente va a incrementar el ARPU ni de la telemetría, ni del prepago, ni del pospago. La oportunidad está en que se implementen miles y cientos de miles de sensores, por ejemplo, de temperatura, de calor, de medio ambiente, del oxígeno en las ciudades para volverla inteligente, medición de tráfico, etcétera. Y vamos a decir, ese volumen sí pudiera generar un ingreso interesante para las telefónicas, porque como ya dijo Otero, podemos tener 1 millón de sensores por kilómetro cuadrado, lo que ahora es prácticamente imposible. Entonces, es muy cuesta arriba todavía, con los servicios que existen, justificar la entrada de 5G. Y una pregunta ya en cuanto a temas de privacidad y la necesidad tal vez de leyes, porque obviamente como ustedes ambos han dicho, esto significaría que vamos a tener sensores, o sea, millones de sensores por metro cuadrado o por, ¿verdad? Por kilómetro. Exacto, en este caso, porque no sé bien cómo se mide la situación, pero el punto es que me imagino que esto a su vez entonces trae nuevos retos o nuevas situaciones en cuanto a lo que es la ciberseguridad, número uno. Número dos, entonces la capacidad de almacenamiento de datos y obviamente todo el tema ya, entonces la necesidad de nuevas leyes o de reglamentos que regulen entonces, vamos a decir, el 5G. Bueno, José, si quiere decir algo. Bueno, en términos yo prefiero decir modernización del esquema del marco legal en lugar de decir nuevas leyes. Una modernización. Hablando puntualmente desde una perspectiva técnica, 5G es muchísimo más seguro que lo que tenemos en 4G, lo que tenemos en tercera generación, y cada nuevo release, cada nueva actualización de la tecnología va a incrementar toda esa parte de seguridad. Eso por un lado. Ahora, ya cada jurisdicción tiene que ver cómo esto encuadra a su normativa. Digamos, por ejemplo, no necesitábamos de 5G para que en lugares como Santiago de Chile o Londres, por cualquier sitio que tú estés caminando, te estén grabando desde la década de los 90 con todas las cámaras de televisión de circuito cerrado. Eso es algo que ya existe hace bastante tiempo, digamos. Tomando lo que acaba de decir Mite, 5G no te va a cambiar el esquema tecnológico del país de la noche a la mañana. Es una evolución y lo que te va a hacer es brindarte la oportunidad de que tú empieces a migrar servicios que ya están siendo utilizados con tecnologías anteriores para que lo hagas con una que te ofrece conexiones más rápidas, te da menos latencia y te da la oportunidad de a esos servicios que ya tenías contratados darle un valor agregado utilizando analítica y almacenando esos datos. Pero digamos, en Dominicana ya tenemos cientos de miles de dispositivos conectados con tecnologías anteriores. La idea es eventualmente migrar todos esos dispositivos a estas nuevas redes y luego empezar a ver qué otros dispositivos se comienzan a utilizar para digitalizar todo ese entorno alrededor del usuario, alrededor del negocio. A mí siempre me gusta compararlo con esos jardines cerrados de aplicaciones que teníamos hace 10, 15 años, donde cada operador te ofrecía un número limitado de aplicaciones que podías utilizar con tu teléfono de 3G. Cuando ya surge 4G, empieza todo el mundo a conectarse, la situación explota y ya la gran mayoría de las aplicaciones lo hacen terceros. Con estos dispositivos de Internet de las Cosas vamos a tener lo mismo, vamos a tener un montón de actores no tradicionales entrando para ofrecerte dispositivos que te van desde mejorar la seguridad en tu casa, como ya existen, para que te conectes por televisión de forma remota, hasta que puedas poner en un cultivo un chip en la tierra y sabes cuántos insectos hay, cuáles son los minerales que tienen en el terreno, necesitas abono, necesitas agua, todo eso ya lo existe, pero te va a dar la capacidad de administrar esos datos en
con cantidades de conexiones que se van a contabilizar en los millones y no en las decenas de miles. Esa es la gran ventaja que te da 5G y por eso es el habilitador de esa transformación digital. Y nuevamente repito, este es el inicio. Esto es un proceso que va a tomar décadas. No va a pasar de la noche a la mañana. ¿Viste? Sí, en cuanto a la privacidad y al peligro, ¿verdad? A la ciberseguridad. Al tener tantos millones de objetos conectados, obviamente va a haber más puntos donde los hackers pueden hacer ataques. Incluso van a poder en algún momento hackearte a ti mismo porque tú vas a tener sensores de la presión, de la diabetes, de la sangre, del corazón, que tiene tu reloj, que tiene diferentes dispositivos. O sea que sí hay que desde ahora irse preparando con esto de la ciberseguridad y la privacidad de la persona. Yo que siempre he dicho que uno de los problemas de esta masificación, José, es que la mayoría de los fabricantes no tienen un sistema operativo propio, lo que acabas de decir de Wallace Garden, ¿verdad? Del jardín amurallado, no es de ellos. Ellos lo que utilizan es Android. Y al utilizar Android, por su costo y por su facilidad, pueden tener muchos peligros porque ellos no van a implementar todos los niveles de seguridad que tienen los fabricantes principales. Entonces, ahí tú terminas teniendo un teléfono inteligente sin saberlo. En la cámara digital que tú tienes Wi-Fi en tu casa es un teléfono inteligente, tú no lo sabes, que puede ser hackeado. Y así en cada dispositivo que tú tienes, que te sale baratísimo, puede tener Android y no tiene las medidas de seguridad para que protegerse de ciberataques. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Pero todos esos dispositivos ya existen. Sí, por eso ya el peligro tú lo tienes en tu Digo, ya casa. existen Sí. y digamos, no tan solo Android es el más utilizado, pero vamos a ver cuáles son los nuevos que van a salir específicos para los distintos verticales. Dudo mucho que un sistema financiero quiera hacer todo un despliegue de Internet de las cosas para sus transacciones utilizando Android. Ya si el usuario final decide conectarse en banca móvil por un teléfono con ese sistema operativo, es O el por, problema del usuario, o pero por Alexa internamente o por para Google procesos Voice. empresariales no, van a ser otros. Pero siempre va a haber ningún sistema es 100% seguro, eso es claro. Okay. No sé si quieren ustedes hablar sobre algún tema adicional o las personas que están aquí hacer alguna otra pregunta o comentario. Bueno, quizás yo quisiera preguntarle a José que cuál sería la ventaja de hacer la licitación en la banda de los 700 MHz y en la 3.5 GHz. Porque las promesas de todo lo que vemos del 5G están por las bandas altas, la millimeter waves, ¿verdad? De 24 GHz, 26 GHz. Entonces, esa no la están licitando en República Dominicana. Bueno, mira, en América Latina solamente tiene dos lados donde se está utilizando la banda de milimétrica. Uno es Uruguay, que es para un servicio fijo y es por uso temporal, y el otro es Puerto Rico, pero es jurisdicción de Estados Unidos. Ni siquiera en las Antillas francesas, que tienen un proceso de consulta en estos momentos que termina el 18 de diciembre, te están consultando por bandas milimétricas. El único lugar que sí lo puso a consulta y sí va a estar en su proceso de asignación de espectro es Chile con la banda de 26 GHz. La banda de 700 en un lugar como República Dominicana es muy bueno si tú lo que estás buscando es expandir esa cobertura en zonas donde no tienes servicios de 4G en estos momentos por puras cuestiones de la física. Es una banda más baja, tiene una elongación de onda más amplia. Eso te va a servir, obviamente, en prácticamente todas esas zonas costeras. En la parte del medio, donde tienes prácticamente todas las montañas, no te va a servir de tanto. En la banda de 3.5, la ventaja es que vas a tener bloques de espectro mucho más amplios que te van a permitir ofrecer velocidades un poco más altas. Si combinamos esto con agregación de portadoras o el carrier aggregation, como lo dicen en inglés, donde virtualmente puedes crear un bloque más amplio, podemos tener con LTE velocidades pico de 300 a 500 megabits por segundo. Algo que se ha visto ya en varios países de la región. Entonces, sí es un avance. Ahora, para las bandas milimétricas, si nos apuntamos por la banda de 26 GHz, como está haciendo Chile, como ha dicho Perú, que quiere hacer
y Brasil, que va por ahí, en estos momentos no es conveniente porque no tenemos un ecosistema desarrollado para esta banda. La única que tiene un ecosistema desarrollado es la banda de 28 gigahercios, que es la misma que se dio en Corea, Estados Unidos, Indonesia, etcétera, pero todavía no ha sido asignada, adjudicada o atribuida para servicios IMT por la UIT, y por eso es que todavía no ha sido contemplada por muchos países, aparte de que puede haber algunos conflictos con, por ejemplo, el sector satelital, que en algunos mercados dice que no, que esa banda se mantenga solamente para servicios satelitales, digamos. Pero a corto plazo, digamos, yo prefiero que se haga una asignación, que se haga de forma conveniente, donde el gobierno pueda entender que si las empresas aceleran ese despliegue y esa expansión de tecnología, ellos también a la larga se van a estar beneficiando, y que sea un proceso continuo, digamos. Está muy bien que tengamos esa consulta con los distintos ministerios y distintas oficinas del gobierno para hacer una estrategia más ecléctica, más holística en su acercamiento, pero también es muy necesario comenzar a dibujar una hoja de ruta a nivel país que diga: estas son las frecuencias que queremos limpiar, estas son las frecuencias que queremos asignar, y estas son las fechas tentativas en las que les vamos a estar entregando este espectro adicional a los operadores para que se pueda desarrollar todo el entorno del país. Esta es una propuesta no sencilla. De los 20 países, bueno, 19 hispanoparlantes más Brasil que tenemos en la región, tenemos menos de 5 con una hoja de ruta en asignación de espectro. Pero es sumamente necesario, porque cuando estamos hablando de transformación digital, esa digitalización de todos los procesos económicos, es para que puedas competir a nivel internacional en tus exportaciones, no de manufactura, sino también de servicios. Es algo sumamente importante para Dominicana, y algo sumamente importante tener esta tecnología e integrar a todo el mundo académico, a todas las universidades, para que tengas más dominicanos con esa expertise y ese conocimiento, que cuando se gradúen sean los que te inventen los dispositivos, sean aquellas que empiezan a utilizar las nuevas herramientas para mejorar las condiciones del país. Esa es la apuesta que debería tener el país en estos momentos, y yo sé que es algo en lo que tú has trabajado por varias décadas. Muchas décadas. Yo decir muchas décadas, vieja, no, varias décadas. Sí. Eso diciéndonos viejos a nosotros, pero no importa, porque nos conocemos de hace bastantes décadas. Yo estoy aquí bajando el promedio, no se preocupe. Sí. Yo considero que para República Dominicana finalmente lo más realista va a ser implementar algo en la banda de 3.5 GHz, porque todavía el apagón análogo de la televisión, yo creo que eso no va a ser posible en los próximos años, que es la banda de los 700 MHz. Pero recuerda que tú no necesitas limpiar los 90 megahercios para comenzar a utilizarlos. Sí, lo que pasa es que Acuérdate, Dominicana postergó hasta el 2022. Me parece personalmente es una meta hiper optimista, hacer el apagón analógico en el 2022, cuando realmente no ha comenzado y no tenemos una estrategia de subsidios ni de televisores ni de codificadores, etcétera. Me parece muy, muy optimista, pero recuerda, el único país independiente que ha terminado su apagón analógico en América Latina y el Caribe viene siendo México. Todos los demás han ido postergando, pero te han ido entregando 10 megahercios aquí, 15 acá, 20 acá, porque es un proceso totalmente, muy, muy lento, y digámoslo, ciertamente es un proceso muy político, porque te tienes que pelear con los medios de comunicación del país, y a ningún gobernante quiere meterse a pelear con los medios de comunicación del país, por razones obvias. En República Dominicana eso era para el 2006, después era para el 2008, después era para el 2010, después era para el 2012, después era para el 2015,
y ahora dicen que es para el 2022. Entonces, por eso yo Así ya no lo veo está muy toda factible. la Escucho, región. Así está escucho toda la frustración región. ahí escucho la frustración ahí en las palabras de mi No, Sí, pero esto, Estados Unidos también. Estados Unidos nunca terminó su apagón analógico. Nunca lo terminó. Si tú buscas que era para 2000, primero era para el 2006. Primero 2006, luego 2009, luego 2012, luego dijeron, lo acabamos todo en el 2015 y septiembre de 2015, y luego dijeron, bueno, para las ondas de baja potencia no vamos a poner fecha. Tengo aquí un comentario que me enviaron en privado, de una persona que está aquí, que tiene mi número, y dice, hola, hemos hablado sobre el espectro y sobre los dispositivos de acceso, pero ¿qué sobre el core de los operadores, de los proveedores de servicios de cloud y data center de clientes finales que realizan mayores transacciones, como la banca y las empresas que integrarán gran cantidad de dispositivos de medición o sensores, como por ejemplo el sector eléctrico? ¿Cómo evolucionarían estos sectores? Y si están listas para avanzar cuando inicie el 5G o les falta algo todavía. Y de no estar entonces todas esas empresas listas, que si esto entonces no retrasaría lo que es la inversión. bueno, hablando de República Dominicana, a principios de año, bueno, el año pasado se hicieron 2 pruebas de 5G, 2 operadores. Y a principios de año un operador declaró que estaba listo para el 5G solamente esperando la licitación. Porque también, acuérdense que esto también aunque un paradigma, es mucho software. Y mayormente las empresas de telecomunicaciones están usando unas antenas que se le llaman single RAN, ¿verdad? De acceso múltiple, que igual dan 2G, 3G, 4G al mismo tiempo. Antes eran redes paralelas, una red 2G, otra 3G, otra 4G, pero ahora ya ellos han acomodado sus antenas a que soporten todas las redes al mismo tiempo. O sea que el día que vayan a quitar el 2G, simplemente apagarlo por software. Entonces, lo que sí deben de crecer es esos enlaces que conectan las celdas entre sí, ¿verdad? Y la capacidad de procesamiento que deben tener el core de sus respectivas redes para poder soportar ese amplio tráfico. Y como mencionó Otero, cuando estamos hablando de Internet de las Cosas, ya la gente que tiene Internet de las Cosas de banda estrecha, ¿verdad? Esos SIM de telemetría, sustituirlo por SIM de 5G va a ser bastante sencillo, porque la mayoría de los aparatos que vienen preparados para 5G vienen con el SIM soldado dentro del dispositivo, que es otro, aunque no tenga que ver necesariamente con 5G, sí va a ser un gran habilitador. Ya ustedes saben que los relojes vienen con el SIM dentro, las iPads vienen con el SIM dentro y tú la programas por software. No hay que estarle cambiando el SIM a esos aparatos. Imagínense cuando vengan miles de sensores y miles de cámaras que tengan que estarle cambiando el SIM a mano. No, eso ya viene integrado y va a ser fácilmente sustituible de una red 2G, 4G a una red de 5G, simplemente programándola por el software. Yo creo que sí se está preparado hasta cierto punto, no en todo el país, pero quizás Santo Domingo para hacer alguna implementación de 5G, quizás en la ciudad colonial. Pero todavía, hasta que los operadores no vean la rentabilidad de eso, yo dudo que estén cambiando su red para ver, o sea, para prepararla totalmente a 5G. Lo van a hacer como siempre en un periodo de varios años. Y sobre el rol también que había mencionado usted mismo, Mite, ahorita, que tuviese el Estado en esto, específicamente en República Dominicana, que es una economía basada mucho en el turismo. Entiendo, y bueno, y usted ahora que también mencionó la zona colonial, entiendo que es una muy buena, vamos a decir, oportunidad para hacer alianzas público-privadas, que es algo que también se ha ido hablando desde hace tiempo. Y entiendo que el 5G es como un producto perfecto para hacer ese tipo de alianzas. Y bueno, y de promover, ¿verdad? Tanto ese tema de alianza público-privada, promover turismo y promover también la República Dominicana como, no sé, como tal una nación moderna, no Inteligente, sé, exacto, inteligente, no sé. una Smart City. A Exacto. mí me gustaría oír la opinión de Otero porque ya él conoce implementaciones en América Latina y para qué han usado ese 5G. Entonces ya podemos saber para qué lo usaríamos en República Dominicana. Mira, yo soy un poquito más optimista de mí. A mí me parece que hay zonas en República Dominicana donde sí se vive en estos momentos el 5G. Digamos, el sector financiero en Dominicana es bastante importante.
y es una implementación que obviamente no es masiva, es bastante acotada, no sería una implementación para red móvil, o sea que con pocas antenas puedes cubrir esa zona donde precisarías ese tipo de conexión, ese tipo de servicio. Ana menciona algo sumamente importante para República Dominicana y otros países, que es el sector turismo. Y esto te llega, cuando estamos hablando de servicios móviles, te empieza a entregar una nueva variable, digamos. Eh, los turistas que llegan a Dominicana se miden en millones, no son pocos los millones y digamos, y esto es algo que aunque no te representan lo que era hace 10 15 20 años, un 15 un 20 un 30%, sí son un 2 3 4% de los ingresos que te puede percibir un operador móvil eh, debido a todo ese tráfico por los turistas que estás teniendo. Además de que si tú estás habilitando en zonas específicas estas nuevas tecnologías, tú te estás garantizando también que cuando estás haciendo las alianzas internacionales, ya sea de forma directa o con un clearing house para servicio de roaming, cuando tus usuarios vayan a otros países, van a tener cierta calidad de servicio también. Y no estamos hablando de despliegues bastante amplios. Eso. También, si estamos hablando de esa necesidad de fibra óptica, de esa necesidad de infraestructura en zonas rurales, no es casualidad que las primeras dos implementaciones de 5G que se hacen en Uruguay, en abril del año pasado, un mes después de Corea y Estados Unidos, o sea, el tercer país del mundo, sean en dos zonas rurales donde en lugar de desplegar fibra óptica a distintos hogares, pusieron prácticamente 6 antenas para inalámbrico fijo en un municipio y 6 en otro, porque les resultaba muchísimo más barato hacer esa implementación, dar cobertura a toda esa zona, en lugar de empezar a integrar, empezar a desplegar, empezar a pedir permiso para poner la fibra óptica en un país donde por mandato todos los hogares tienen que estar teniendo fibra óptica en forma de conexión. Digamos, Uruguay es uno de los primeros 3, 4 países del mundo en cantidad de hogares pasados por fibra óptica, digamos, con más de una tasa superior al 80-85%. Digamos, y eso es algo que sí se podría ver en Dominicana también como soporte o redundancia para entidades que den servicios de misión crítica, sobre todo cuando estamos pensando en un lugar que desgraciadamente es golpeado por 1 o 2 huracanes por año. Hacer todo un despliegue bastante robusto que pueda aguantarse velocidad de un huracán tipo 4, un huracán tipo 5, y de forma preventiva evitar y aprender del desastre que pasó en Puerto Rico en el 2017, 2018. Digamos, ya 6 meses prácticamente incomunicados por una mala planeación. O sea, tienes distintas cosas que puedes hacer, digamos, en servicios, en, en toda la industria de servicios también, digamos, programación, también puedes empezar a hacer pruebas o hacer alianzas con las universidades, con los distintos proveedores, para empezar a investigar cuáles son las soluciones que puedes hacer. Digamos, nosotros en 5G América tenemos un acuerdo de cooperación con la Universidad del Cauca. Ellos están desarrollando un sistema bastante pequeño para que los niños colombianos que viven en zonas rurales, que tienen que caminar 2, 3, 4 kilómetros diarios cada día para ir a la escuela, si ellos ven su vida en peligro porque les quieren pegar, los quieren secuestrar, ellos oprimen un botón y en menos de 5 o 10 minutos tiene la fuerza de seguridad para protegerlos. O sea, buscar esas soluciones para atender problemas locales, eso es una de las oportunidades que te puede brindar esta tecnología, digamos. Ahora, estoy completamente de acuerdo con Mite en decir, pensar que una cobertura totalmente amplia, totalmente rápida con 5G en estos momentos no hace ningún sentido. Ahora mismo, para hacerlo más fácil de entender, ¿de qué te sirve tener una red si la gente no tiene los dispositivos para conectarse a ella? Perfecto.
Sí, Bueno, no también sé si, José, la telemedicina sería muy importante para nosotros en República Dominicana, poder yo tener esas entiendo que sí. velocidades y baja latencia para todo el país. Eso también pudiera ser en el futuro una killer application del 5G. Así es. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. No sé si ustedes quieran hablar sobre algún otro tema, Mite o Otero. Bueno, el objetivo de la reunión de hoy era nosotros, como todavía estamos muy, muy temprano con el 5G, poder entender qué ha hecho la región de Latinoamérica, que más se parece a nosotros, con las implementaciones que ya tienen de 5G, para qué lo están usando, porque muchas de esas preguntas que ya ellos hicieron las están respondiendo, entonces nosotros cuando nos llegue el turno, ya sabemos que necesitamos equipos baratos, ya sabemos que necesitamos cobertura específica en algunos sitios, ya sabemos para qué se pudiera usar, ya sabemos que el aspecto del costo es muy importante, ya sabemos para qué frecuencias necesitamos hacer la licitación y por qué. Por ejemplo, la 3.5, como se está usando en Estados Unidos, tal vez nos beneficia en economía de escala por los equipos que No, pero se tiene una necesitan. canalización distinta a la de Dominicana. Ajá. Sí, tiene una Bueno, canalización distinta a la pues de ojalá los Dominicana proveedores la puedan, bueno, por y, software también, pues la y van ahí a... no tienen, y no vas a tener ningún tipo de problema porque ya tiene economías de escala, la 3.5. exactamente, Sí, porque esa es ya la que tiene. más se está implementando en el mundo, ¿verdad? Sí, Estados Unidos llega tarde a la de 3.5, Ujú. pero digamos una frecuencia que llega hace más de 10 años que se está utilizando en todas partes. ¿Te acuerdas que era del WiMAX? Sí, Desde entonces se está utilizando. sí, lo que pasa es que aquí el Walmart se está utilizando en la 2.5 a la 2.7, el Sí, operador que la sí, tiene. no, ustedes tenían Wibro. Sí. Bueno, yo le agradezco a los que han participado. Este conversatorio se va a quedar grabado y va a ser colocada en el canal de YouTube de 5G Américas para que podamos seguirla consultando y podemos seguir difundiéndola a nuestros relacionados en la industria de las TIC y de las telecomunicaciones. Y creo que fue muy importante haber tenido la opinión, vamos a decir, muy edificante de José Otero para este tema. También agradezco la participación de Ana, que ha dado su punto de vista, nos ha explicado bastante bien qué consiste básicamente el 5G y como siempre hemos tratado de implementar la diversidad, ¿verdad? Tanto de género como de raza, de nación, etcétera, en nuestros conversatorios y de mi parte estoy muy agradecido de la participación de todos. No sé si quiere decir algo, Otero, para yo entonces cerrar. Primero, muchísimas gracias a Mite por todo el esfuerzo. Me encanta siempre hablar sobre República Dominicana y si hay que ir a Santo Domingo, me apunto rápidamente. Y algo que me parece muy importante, cuando estamos hablando de licitaciones, cuando estamos hablando del desarrollo, las nuevas redes de 5G, esto es un tema que tiene que involucrar a todos los actores. No es una decisión que se puede tomar a puerta cerrada por el gobierno o a puerta cerrada por los operadores. Tiene que haber un diálogo donde cada uno pueda expresarle al otro cuáles son los objetivos, cuáles son sus prioridades y cuál es su actualidad, teniendo siempre en cuenta de que hay un sector de consumidores que también tienen una realidad que a lo mejor es distinta a lo que ellos piensan. Tiene que haber un gran diálogo, tiene que haber cooperación, porque al final de cuentas, si los despliegues son exitosos, si la adopción es exitosa, todos se van a beneficiar. Y obviamente muchísimas gracias a Ana por su gentil colaboración moderando el día de hoy. Gracias de verdad a ustedes, no solo por la oportunidad de acompañarles, sino también, ¿verdad?, de ser la moderadora de este conversatorio. Y que quisiera también agradecer a todos los que están aquí por su participación y por su tiempo. Pueden seguir a los participantes en Instagram, en @mitenichio, José Felipe Otero y en mi caso @AnaGapsPay. Por ahí nos dijo el señor Otero que le gusta me gusta más Twitter, ¿verdad? Usted dijo. Y en Twitter lo pueden encontrar en José, _F, Otero. También pueden buscar la organización 5G América en su página web, brecha
0.com, ¿verdad? Si no me equivoco, señor Otero. Y bueno, y nada, soy Ana Tavares nuevamente y les deseo un feliz resto de la noche. Gracias a todos por presentar.